Hoy la primera historia que vamos a compartir tiene que ver con un universo fascinante pero muchas veces ignorado, el universo de los artrópodos. Alejandro Saint-Esteban es biólogo y en su tesis doctoral se propuso investigar cómo conservar a este grupo de seres vivos en un contexto desafiante, crisis socioeconómica, escasa información y también escasa experiencia nacional en su protección. ¿Por qué es importante conservarlos? ¿Cuáles son las especies que están en riesgo? ¿Y cómo podemos hacerlo de una manera efectiva? Alejandro nos cuenta parte de su trabajo que tiene un enfoque integral: ciencia, comunidad y compromiso ambiental. Mi investigación de tesis doctoral es un estudio de caso sobre conservación de artrópodos en la Reserva de Uso Múltiple de Valle Fértil en San Juan. Esta investigación surgió en realidad con una parte muy chiquita de lo que terminó siendo mi tesis, que es el estudio de las comunidades de artrópodos que habitan los cactus podridos, los cardones que hay en San Juan. Ese fue el núcleo original de la tesis. La tesis se realizó en el Laboratorio de Biología Integral de Sistemas Evolutivos de la Universidad de Buenos Aires. Mi intención de conservación venía más del lado de, bueno, si tenemos que ver el estado de conservación de los artrópodos que están en los cardones, tenemos que saber también la información que existe en la reserva. Cuando fui a buscar esa información no existía. No había absolutamente ningún dato específico de cuáles son los artrópodos que existen en esa reserva. Estamos hablando de un área protegida. Esto empezó a, de alguna manera, desatar un nudo de interés mío en decir, bueno, ¿cuánto se sabe de artrópodos en Argentina? ¿Qué sabemos de conservación de artrópodos en Argentina? Entonces, a partir de ese núcleo de tratar de entender un pequeño ecosistema de un área protegida de Argentina, se desató un mundo de posibilidades de entender la filosofía detrás de la conservación de artrópodos, quiénes la hacen, cuánta información hay, y eso fue abriendo un montón de puertas que me llevaron a entender que la conservación de artrópodos en Argentina es un tema bastante olvidado y que requiere de nuestra atención inmediata. Los artrópodos, cuando digo artrópodos estoy hablando de los insectos, los arácnidos, que son quizás los más importantes, están en todos lados y son un montón y hay una enorme diversidad. De hecho, son la forma de vida más común que existe en la naturaleza. Y como están en todos lados, están activamente trabajando en cualquier ecosistema para su mantenimiento. En general, cuando hablamos desde una perspectiva humana, hablamos de los servicios ecosistémicos que proveen. Esto quiere decir todos los beneficios que otorgan al ecosistema los artrópodos simplemente por cumplir sus funciones y que eso redunda de alguna manera en nuestro bienestar. Para el caso de los artrópodos son la distribución de los nutrientes, la degradación de la materia orgánica, la polinización o, en cierta forma, para hacerlo más amplio, el reparto de las semillas y de los hongos y de las esporas alrededor del ambiente. Pero si a eso le sumamos quizás también la parte económica, que a veces en conservación también eso es importante porque es lo que tracciona muchas políticas, estamos hablando de servicios que redundan en millones de dólares anuales justamente por este tipo de cuestiones. Por ejemplo, pensemos en la bosta del ganado, cómo se llega a degradar. Bueno, esos son los artrópodos. La polinización, en nuestra cultura, la polinización es importantísima por una cuestión alimenticia, pero también económica, y son los artrópodos encargados del 70% de la polinización de los cultivos. Es decir, si nos ponemos realmente a prestar atención en qué lugar están los artrópodos en cada una de esas funciones, están absolutamente en todos. En mi investigación lo que hice fue hacer relevamientos con trampas, dos tipos de trampas. Una trampa de suelo que se llama pitfall para reconocer cuáles son los artrópodos que están en el suelo, y otro tipo de trampa que se llama trampa malez, que captura la biodiversidad voladora, sobre todo. Haciendo un contraste de trampeos en 3 lugares distintos de la reserva, específicamente elegidos para que sean distintos en su estructura vegetal, se obtuvieron los números de línea de base para la observación de los mismos. Los estudios similares dieron en la Argentina que cuando alguien compara la composición de los artrópodos en estos 3 lugares tan distintos, es decir, uno que tenga vegetación muy fuerte y otro que tenga poca vegetación, en general se ve que la composición de artrópodos también es mucho más compleja en los lugares donde hay una vegetación muy densa, frente a los lugares de vegetación más desértica o rala. Y dentro de ese mix también se ve que los lugares que están antropizados, es decir, aquellos que tienen una actividad humana muy fuerte, encima suelen tener una biodiversidad bastante menor que los que no están antropizados. Algo interesante que surgió de esto es que no fue así para nuestro caso. En San Juan lo que ocurrió, al menos en esta reserva de uso múltiple,
al haber elegido como grupos de estudio a las hormigas, a los coleópteros y a las moscas, lo que vimos es que los ambientes que estaban antropizados, es decir, afectados por la actividad ganadera, tenían una diversidad mayor. Esto está más que nada traccionado por las hormigas. Ya se sabía que las hormigas en general pueden prosperar mucho más en los ambientes que están antropizados porque son más generalistas en algunos casos. No se sabe bien la razón evolutiva o ecológica, pero apoyó un poco más esa idea. Tengo una adivinanza. ¿Qué tiene 8 patas, 8 ojos, es grandota, llena de pelos, unos colmillos enormes y es completamente inofensiva? Exacto, las tarántulas. Es cierto que hay algunas especies de arañas que son un riesgo sanitario, porque su veneno es altamente tóxico para nosotros. Pero eso no justifica el miedo a las tarántulas, que son súper buenas y tranquilas. Es como que alguien se queme con el agua del mate y vos después le tengas miedo al tereré. A mucha gente las tarántulas le generan terror, cuando en verdad son animales muy poco agresivos y su veneno es de baja toxicidad. Es más, las tarántulas son importantes reguladoras de las poblaciones de otros bichos más peligrosos y su presencia es indicadora de la buena salud del ambiente. ¿Y de dónde viene este miedo? Se cree que la fobia es un rasgo evolutivo, un comportamiento que se mantuvo porque nos aleja del peligro. Pero no hay mucha evidencia sobre esto. Lo que sí se sabe es que la crianza tiene mucho que ver. Por eso, si no te gustan las arañas y te topas con una tarántula, respira hondo, recordá que no te va a hacer nada y pedile a alguien que la ahuyente o la saque al patio sin lastimarla. De esa manera vas a ser un gran ejemplo para los más chicos sobre el respeto a los ambientes, a la vida y a la biodiversidad de nuestra provincia. La conservación de artrópodos tiene un desafío muy grande, quizás el más grande de todos, que es cambiar una idea cultural. En general, el imaginario popular no le gustan los artrópodos, o los ignora o los desprecia, y eso tiene un coletazo, que es que menos gente se dedica a estudiar eso porque es menos redituable. Hay pocos investigadores e investigadoras que trabajan en conservación de artrópodos, porque en general las publicaciones en trabajos de artrópodos no son tenidas en cuenta en las revistas, entonces investigadores jóvenes no quieren dedicarse a eso porque no les impacta en su currículum. Entonces hay una cuestión social previa a la ecológica para dedicarse a la conservación de artrópodos. Y estamos hablando del grupo animal quizás más importante del ecosistema. Creo que la línea a seguir para la conservación de artrópodos viene más del lado de la comunicación, no solamente la académica, sino la no académica. En primer lugar, quienes están trabajando en artrópodos y en conservación de artrópodos tienen que salir a la gente a decirles que está bueno, que hay que cuidar a los artrópodos porque son vitales para nuestra vida. De esa manera vamos a empezar a cambiar un poquito la idea de que los artrópodos o no existen o son feos. Pero por otro lado, desde el lado de la ciencia, tenemos que fomentar mucho más que los estudiantes y las estudiantes de carreras relacionadas a la biología se aboquen a trabajar, a conocer a los artrópodos. Nos falta mucha información de qué artrópodos hay en algunos lugares. Argentina es un lugar muy vasto y hay muchos lugares que no están muestreados de los artrópodos que tienen. Entonces, en primer lugar, fomentar desde la política, desde la ciencia, aquellos lugares que están poco muestreados que se conozcan. De a poquito vamos a ir creciendo, acrecentando el listado de artrópodos. Bueno, todo eso va a redundar en que conozcamos mejor al grupo y así poder conservarlo.